Hola, ¿qué tal amigos de Aula Abierta? Un lugar donde aprendes. El día de hoy estamos en nuestro 6º capítulo de este increíble podcast, el mejor que existe en todo el mundo de YouTube. Y bueno, para el día de hoy tengo una invitada especial que me estaba contando que es su primera vez en un podcast. ¿Y por qué no la recibimos con un fuerte aplauso, por favor? Muy bien, muchas gracias. Ella es Margarita Ríos López. Sí, ¿Verdad? correcto. Cuéntenos acerca de usted. Sí. ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo empezó este deseo por la tanatología? ¿Qué hacen sus ratos libres, por ejemplo? Claro que sí. Bueno, mi pasión es la tanatología. Es algo muy importante para mí desde que tuve una pérdida hace mucho tiempo. Y soy muy feliz de entrar en este estudio porque me formó como persona, cambió mis pensamientos, cambió mi corazón y mi manera de vivir. Yo soy terapeuta orientador conductual, amo mucho el acompañamiento emocional y pues me dediqué a la tanatología porque tengo mi grupo en donde yo asisto, soy muy libre, muy feliz y tengo ya un año dentro de la tanatología. Me forma mucho como persona y en mis tiempos libres que hago, me gusta mucho leer, me gusta mucho la música y me gusta también ir a mis grupos de talleres. Sí. Y ya como ahorita ya, ¿cuántos talleres ha cursado? Ya el sábado voy para mi 5º taller. Órale. Duran 3 horas, que se llama Autoestima y Amor a mí misma. Y me gusta mucho. Sí. Y por ejemplo, con referencia a estos talleres, ¿usted qué consejo le daría a la gente como para este tipo de talleres? O sea, para que los tomen. ¿Usted qué les diría? Sí, me gusta mucho dirigirme a las personas que tienen necesidades emocionales. Siempre va a haber un vacío existencial en nuestra vida, ya sea causado por pérdidas económicas, pérdidas familiares. Siempre me gusta dirigirme a alguien que está en la búsqueda de un cambio. Y por eso es que nacen exactamente esos talleres y para crecer. Sí, claro, y es muy importante, ¿no? Sí. Tener que ir a estos talleres porque también cada uno pues nos enseña algo distinto, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya hablando un poco acerca del tema, el tema de esta semana es la pérdida y la tanatología, ¿no? Bien. Un poco como ya lo mencionaba, ¿no? Cuando usted pierde un ser querido, ¿no? O algo, un objeto también puede ser, ¿no? Incluso una mascota, ¿no? Es que eso también, pues, entra dentro de un luto, ¿no? Sí, y correcto. Pues, para empezar, ¿nos puede decir qué es una pérdida o qué es una pérdida? Sí, la pérdida se da cuando tienes algo que en cualquier momento ya no lo tienes. Es una situación que tú vives en la que dices, yo tenía esto y de repente ya no está, ya no está conmigo. Y entonces ahí es donde se da la pérdida. Los tipos de pérdida pueden ser desde el más pequeñito, como perder un objeto, hasta el más grande, como la pérdida de un pariente, de un familiar, que es lo que se basa la tanatología. O sea, en sí la tanatología se enfoca más en perder como, pues ahora sí que alguien fallezca, ¿no? Exactamente. O sea, es no tanto perder a lo mejor, perdí mi celular. No, eso no, o sea, es más enfocado a cuestión de muerte, ¿no? De muerte, muy bien. exactamente. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros cómo podemos sobrellevar una muerte, ¿no? Una pérdida. O bueno, primera, para los que no conozcan, Sí. ¿qué es la tanatología? Sí. ¿No? Porque hay mucha gente que a lo mejor nos está viendo que no sabe qué es la tanatología. Exactamente. O a lo mejor tiene una idea como muy burda, ¿no? Pero a lo mejor el que puedan conocer aquí qué es la tanatología. Sí, la tanatología es un estudio interdisciplinario donde se trata con la muerte, el moribundo y la pérdida. La muerte como tal, que es algo que ya no regresa, irreparable. El moribundo es aquel que tiene cáncer, por ejemplo, y que sabe que va a morir. Y las pérdidas como, por ejemplo, un divorcio es una pérdida.
o perder, no sé, ahorita los jóvenes si pierden el celular se ponen graves y para ellos también es una pérdida. Entonces la tanatología viene del término thanatos, que es muerte, y logía es el tratado, el tratado de la muerte. Pero ahorita la tanatología se está enfocando en toda la pérdida y también la muerte es lo principal y todas las pérdidas. Ok, mencionaba acerca de la muerte y el moribundo. ¿Moribundo y el otro cuál era? Es la muerte, el moribundo y la pérdida. Ok, el moribundo, por ejemplo, como lo mencionaba, yo creo que aquí también es importante tener que ir con un tanatólogo cuando a lo mejor sabes que tu familiar, ¿no? ya tiene estas enfermedades, ¿no? Que son muy complicadas. Aquí la tanatología, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, con la gente que está moribunda? Sí, es un acompañamiento que uno como tanatólogo tiene con las personas en donde vamos a llevar un proceso. Si yo me acerco a una persona que está moribunda con una enfermedad en fase terminal, yo le ayudo en su proceso. Se lleva a un proceso de 5 pasos que se le llama el proceso de la pérdida. Entonces, primero yo lo voy acompañando a través de unos pasos que son, primero es la negación del por qué me dio esta enfermedad, después viene una ira, que pues estoy molesto porque me sucedió, después viene una depresión pequeña, después una negociación hasta llegar a la aceptación, que es decir, pues me voy a ir y tengo que hacerlo pues con amor, preparar mis cosas, preparar todo lo que tengo pendiente. Entonces en eso se basa más, acompañar a la persona en su situación. Ok, y por ejemplo, como para entrar más a detalle en cada una de estas etapas que menciona que son 5. 5, ¿no? sí. ¿Cuál es el detalle de cada una? O sea, iniciamos primero es una negación. Una negación. Si me enfoco a la muerte es ¿por qué se murió? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? O sea, no lo aceptas. No lo aceptas. Estoy negando que no lo acepto. Esa es la primera etapa. Después viene una etapa que se llama la ira. Entro en enojo, entro en un estado de que estoy molesto y... De por qué a lo mejor se va a ir esta persona, por qué, ¿no? Yo creo que también aquí entra un poco el enojo hacia Dios, ¿no? Exactamente. Digo, al final, pues luego muchos es el enojo, ¿no? O el resentimiento hacia Dios de por qué me quitaste a mi persona, si no era una persona mala, ¿no? Al contrario, era una persona buena, ¿no? Entonces yo creo que también aquí viene mucho el enojo, tanto a uno como persona, personalmente, pero también yo creo que hacia Dios, ¿no? Exactamente. Y ahí, por ejemplo, ¿eso cómo se puede manejar? ¿Cómo se puede manejar? Pues yo pienso que lo primero es dejar que la persona fluya, saque todas sus emociones, todo lo que siente en contra de quien sea. Si es Dios, lo siento, pues si es la familia, si es cualquier cosa, la gente primero tiene que liberar, tiene que sacar todo ese dolor para que puedan venir ese proceso normal, natural. Y entonces íbamos con la negociación, posteriormente la ira. La ira. ¿Y qué sigue después de la ira? Es... ¿Ira? Esa ira no. La ira. Después viene una depresión. La depresión, pues sí, es cuando ya te das cuenta que ya no va a estar, que la muerte no regresa. Yo creo que también aquí es cuando entra lo complicado, ¿no? O sea, que cuando perdemos a un familiar, digo, al principio, pues sí cuesta trabajo, ¿no? Porque apenas estás, pues, viviéndolo, ¿no? Pero ya el pensar en, por ejemplo, en las actividades que hacías con las personas, el imaginarte que ya no vas a estar con esa persona, ahí es cuando entra como esa depresión, ¿no? Digo, lo difícil no es como en las 2 semanas, ¿no? Sino ya más adelante, ¿no? Cuando a lo mejor estás en tu casa y estás solo, ¿no? O sea, cuando antes había alguien contigo, ¿no? Y ahí cómo se trabaja, por ejemplo, en el área de la depresión, porque digo, si no se trabaja, pues se puede complicar. Sí, hay consecuencias fatales. Hay consecuencias fatales como el suicidio. Eso ya es en extremo. Pero siempre debemos darnos cuenta que necesitamos un acompañamiento. Necesitamos, no necesariamente a veces el tanatólogo, porque hay personas de escasos recursos que no pueden pagar una terapia tanatológica, pero si la familia acompañamos y estamos reconociendo que la persona tiene depresión, hay que estar con ellos. Y lo principal es el poder de los abrazos. Hay que abrazar, hay que amar
hay que decirle, grita, llora, hazlo, sácalo. Sí, porque muchas veces es esto, ¿no? Sí. Que uno guarda mucho sus emociones, ¿no? Exacto. Y es ahí cuando empieza como a invadir tanta tristeza, tanto enojo, ¿no? Muchos sentimientos Sí. que al final nos puede llevar a, como dicen, ¿no? Que el suicidio. Y al final, pues, es lo que menos queremos, ¿no? Exactamente. Y es también complicado, ¿no? Tener que sobrellevar la depresión, ¿no? Sí, y por sí, ejemplo, sí. ¿cuánto tiempo tiene que pasar? No sé si haya un estudio sobre después de cuánto tiempo se vuelve una depresión. ¿Después de cuánto tiempo? Ajá. Muy buena pregunta. Aquí cada persona toma en especial el momento de su pérdida. Okay. Por ejemplo, yo ahorita, en este momento, pierdo a mi hija. Entro en un shock. Porque, ¿cómo? Mi hija, ¿no? Dices, no. Entonces, ahí puedes entrar en una depresión. Es un dolor que dura toda la vida. Me imagino porque he estado con gente que ha perdido hijos. Entonces, puede haber depresiones que te llevan, o sea, y hay personas que si perdieron a alguien, que lo dejaron ir con amor, que lo despidieron porque tenía un cáncer, se permitieron despedir de él, pues no se deprimen. Sí. Entonces, aquí la depresión la marca el que lo está viviendo y no tiene tiempo ni hora. Simplemente sucede. Sí, simplemente sucede y dependiendo qué pérdida tuviste. Sí, también. Hay jóvenes que porque perdieron a la novia, olvídate, dejan de comer, ¿no? Eso. Y entonces puede ser una depresión de mayor grado. Sí. Y entonces ahí sí necesitan ayuda inmediatamente psicológica. Sí, por ejemplo, ahorita que retomando algo que había mencionado con respecto a los abrazos, yo una vez leí que el ser humano, por naturaleza, necesita cierto número de abrazos al día para poder sentirse bien. Sí. ¿No? ¿Esto es real o es...? Claro que sí. ¿O me vieron la cara? No, te voy a explicar una cosa hermosa que yo descubrí, que un abrazo genera en el cerebro dopamina, serotonina y todos esos neurotransmisores que traen la felicidad. Cuando tú desde pequeño, porque es muy importante tu infancia, no te abrazaron, solamente regaños, humillaciones, golpes, cuando creces y tú en tu interior dices, ya no quiero vivir así, y empiezas a cambiar tu mentalidad, te puedes convertir en una persona que sabe abrazar y sabe recibir abrazos. Sí. Todo está en la voluntad. Sí, eso también ya depende como de cada quien, ¿no? Exactamente. A lo mejor yo de pequeño no recibí ningún abrazo y yo de grande voy a seguir igual, no voy a abrazar a nadie porque a mí nunca me dieron esos abrazos que yo necesitaba, ¿no? Exactamente. Y aquí ya entra como, no, pues si a mí no me abrazaron, pues yo quiero abrazar, ¿no? Porque al final, pues cada quien lo toma... pues como desee, ¿no? Y ahí rompes un protocolo. Sí, o sea, algo que ya viene como desde muy en el fondo, ¿no? Exactamente. Sí, y creo que luego eso sucede mucho con los papás, ¿no? Sí. Que no abrazan como mucho a sus hijos, ¿no? Y muchos de estos jóvenes crecen como con esa carencia, ¿no? De amor. Sí. ¿No? Pero bueno, ya nos desviamos un poquito del tema. Sí. Entonces seguimos con que vamos a retomar. Sí. Es lo que es la negociación, la ira, depresión. ¿Y cuál sigue después de Sigue después la aceptación. Ok. La aceptación ¿Es la última? Es la última, sí. Aceptación es cuando tú ya puedes dejarlo ir. Dejar ir tu pérdida, dejar ir tu familiar. Es cuando ya aceptas poder vivir sin él o sin ella. Ok. Y por ejemplo, ¿nosotros cómo podemos manejar una pérdida? ¿Cómo podemos manejar una pérdida? Muy bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar lo que perdimos y qué tanto valor tenía para nosotros esta pérdida. De ahí vamos a partir para darnos cuenta cómo podemos trabajarlo. Si yo perdí por muerte a un familiar, busco ayuda profesional. Si yo perdí, por ejemplo, me asaltaron y me quitaron mi celular y mi dinero, me voy a enfocar a trabajar más para volverlo a recuperar, porque son pérdidas que no puedes perseguir al ladrón porque olvídate. Sí, entonces, en diferentes pérdidas tú vas a tener diferentes acciones. Entonces, si pierdes dinero, a trabajar más, pero lograr de aceptarlo. La muerte, ¿cómo se trabaja? Diciéndole adiós con amor, entendiendo que pues la muerte es natural. Entonces, lo primero es que hay que reconocer qué tipo de pérdida tenemos y trabajarla, trabajar sobre ella. Yo creo que también aquí entra un poco
yo siento, ¿no? O sea, yo desde mi punto de vista, el buscar a Dios, ¿no? Yo Sí. lo veo, o sea, desde mi persona. Sí. Y yo pienso que también el tú, o sea, en la misma Biblia lo dice, ¿no? O sea, Sí. que tú por tus propias fuerzas no lo vas a poder hacer, ¿no? Exacto. Y luego mucho entra eso, ¿no? De que una persona lo quiera hacer o sea, con todas sus fuerzas y venga, si puede, y digo, sí se puede, ¿no? Porque al final es la voluntad de cada quien. Pero pues yo creo que también nos quedamos nosotros sin esas fuerzas, ¿no? Y yo creo que también buscando un poco a Dios, siento que también es esa fuerza, ¿no? Él nos da esa fuerza. Sí, ¿no? y compartiendo contigo esto, perdón, Sí. La pérdida espiritual yo creo que es la más triste porque seca al ser humano. Yo he visto personas que ya no quieren nada, no quieren alimentar su espíritu y sabemos que el espíritu viene de Dios. Entonces el perder un contacto con Él, pierdes hasta el brillo de tus ojos, pierdes toda la esencia espiritual que Dios da. Él es muy importante en nuestra vida. Sí. Y por ejemplo, para las personas que pues cuesta como un poco creer en Dios, ¿qué pueden hacer, ¿no? En este caso. Digo, al final, pues, pues Dios es como, lo es todo, ¿no? Sí, pero sí, pues sí. hay gente quizá muy renuente, ¿no? Sí. En este tipo de cosas. ¿Qué es lo que puede hacer la gente en ese aspecto? Bueno, sabemos que nosotros estamos formados de mente, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, las personas que quizás son ateas, que no tienen su espíritu completamente al 100, ellos se deben de enfocar en lo que es su alma, en ser seres positivos, en alimentar el alma con pensamientos positivos. El agradecimiento es algo muy importante cuando tienes una pérdida. Yo sé que es muy difícil llegar a eso, decir gracias porque pues se fue, o gracias porque lo perdí. Uno debe preguntar, ¿qué querías de mí por esta pérdida? Sí, claro. Y algún día te das cuenta esa pérdida te ayudó a ser o mejor persona, a crecer. Entonces yo le diría a una persona que no tiene espíritu, pero que sí puede tener alma, porque al sentir un bosque hermoso, pueden estar llenándose. Gente que hace yoga, gente que practica pues cosas para el alma. Entonces es alimentar nuestra alma, ya que no tienen el espíritu al 100. Ok, y por ejemplo, ¿qué podría pasar si alguien no acepta como o no trabaja en esto de cuando tiene una pérdida? ¿Qué le puede pasar a la persona? Sí, sabemos... ¿Cuáles son las consecuencias? Sí, está comprobado, 100% comprobado, que las emociones enferman el alma, enferman el cuerpo. Si uno no trabaja una emoción, si uno no trabaja esto que estoy sintiendo en este momento, empieza a verse reflejado en nuestro cuerpo. Es como luego lo vemos, ¿no? Exactamente. O sea, estamos muy enojados y no lo sacamos, ¿y qué nos pasa? Pues que a lo mejor una diarrea, ¿no? Por ejemplo, lo más mínimo. O el cabello, ¿no? Que se empieza a caer por el estrés, ¿no? O sea, al final todo lo que nos pasa emocionalmente se ve reflejado en el cuerpo, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces, en ese momento, sí, es cuando, por ejemplo, dicen que la gripa es que tu cuerpo está llorando, que tu cuerpo está triste. Me gusta mucho leer los libros. Hay un libro muy bueno que trata de cómo tratar las emociones y a su vez cómo cuidar nuestro cuerpo a través de eso. ¿Cómo se Entonces, llama el libro? Es el libro, ahorita lo tengo. Elizabeth Kubler, ella es la fundadora de la tanatología. Entonces, ella escribió este libro que se llama La muerte y los moribundos. Y ahí trata y te explica cómo debemos trabajar todas estas pérdidas, porque si no nos enfermamos. O sea, al final, si nosotros, por ejemplo, una de las consecuencias muy grandes al no trabajar esta pérdida, ¿no? Pues también vivir el duelo, ¿no? Se ve reflejado pues en nuestro cuerpo, ¿no? A lo mejor en alguna enfermedad, ¿no? Que pues también nos puede llevar a algo muy grave, ¿no? Si no trabajamos pues con lo que deberíamos de trabajar, ¿no? Por ejemplo, ha habido, yo creo que aquí también ya entra un poco como el trabajo personal, porque yo lo he visto en películas, ¿no? No recuerdo el otro día qué película lo vi, en donde el papá del protagonista fallece, ¿no? Y la mamá entra en una depresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, el protagonista como niño, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que la señora siempre está en cama, no quiere a lo mejor preparar de comer, ¿no? Y para un niño que es tan importante eso, ¿no? Y ver, el que el niño vea
eso, ¿no? De su mamá, pues también puede cargar con un trauma, ¿no? Al Sí, final, sí, al a lo mejor final. con un trauma de que ya cuando sea grande, pues me da miedo enamorarme, ¿no? Porque me vayan a Exactamente. dejar o vaya a fallecer mi pareja y así, ¿no? Exactamente. Ahorita que tocas ese tema de los niños, es muy importante como tanatóloga hablarle a los niños de la muerte. No decirles, ay, se fue al cielo, se fue. No, explicarles a los niños cómo son las cosas. Claro, los que ya están conscientes, que son de 5 en adelante o 6, explicarles que estaba enfermo y que el ciclo natural de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Todos vamos a morir porque es un acto natural. Nadie se va a quedar. Entonces hay que explicarles a ellos cómo es la muerte y les sirve. Sí, claro. Les y es que sirve. luego también uno cae como en este error, ¿no? Que creen que porque es niño no entiende, ¿no? E incluso si tuviera 3 años, es como cuando tienes a tu hijo y te estás peleando siempre con tu pareja, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que empieza a crecer como con estos, pues también traumas, ¿no? O sea, y luego uno cree que no, pues no se da cuenta porque está pequeño, pero pues al contrario, ¿no? Son los que más siento que reciben todo eso, ¿no? Sí, correcto. Y por ejemplo, ya hablando en un tema de los jóvenes, un tipo de pérdida que pueden tener ellos y cómo pueden trabajarlo, a lo mejor una pérdida. Qué interesante que tomas ese tema. Ahorita estamos teniendo problemas de que los jóvenes están perdiendo su identidad. Y el perder tu identidad y dejarte llevar por las influencias de otros jóvenes te lleva a una pérdida de quién eres tú. Y tristemente hay suicidios, hay jóvenes que están quitándose la vida porque qué chiste le encuentro a la vida. Hay que luchar y cuidar de no perder nuestra identidad. Así vengamos de una familia tóxica, nosotros como seres humanos crecer y decir, yo valgo mucho porque tengo talentos, tengo habilidades y luchar. Cuando la gente y los mismos jóvenes te dicen que no vales, que estás muy feo, que no hablas bien, que X cosa, que no sirves para nada, en ese momento tomar todas tus piezas y volverte a formar y decir, yo soy una persona con identidad, yo soy Margarita Ríos, yo soy una persona que quiere ser mejor. Y entonces tu brillo y todo lo hermoso que eres por dentro sale y la gente mejor se va. Siempre yo digo que hay un lobo negro y un lobo blanco. ¿Cuál quieres alimentar? Si tú alimentas tu lobo negro, que te dice la gente que eres, tendrás una pérdida muy triste de tu identidad. Pero si tú alimentas el lobo blanco, crecerás y tu brillo hará que todos ellos se vayan. Claro. Sí, yo creo que también al cambiar, ¿no? A veces nos juntamos con personas que a lo mejor no son como, que son negativas para nosotros, Exacto. ¿no? Y uno cuando luego quiere o tiene esta voluntad de querer cambiar, empieza como el ataque de esas personas, ¿no? Exacto. De no cambies, o no, así quédate, o no, pues para qué vas a cambiar si todo sigue igual, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y al contrario, o sea, como que quieren apagarte, ¿no? Y yo creo que también aquí ya depende un poco de la voluntad, ¿no? A lo mejor no me voy a dejar llevar por los comentarios que me están diciendo, y al contrario, yo voy a seguir, me voy a seguir esforzando, y como dicen, ¿no? O sea, si a estas personas pues no les gusta mucho tu nuevo tú, pues ni modo, ¿no? Ahora sí que pues al final el beneficio es para uno, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que también aprender a dejar este tipo de amistades, ¿no? Que luego ni siquiera son como que nos aporten algo a nosotros, exactamente, ¿no? Y por ejemplo, otra cosa, algo que se ve mucho ahorita es una pérdida, siento que lo enfocan mucho los jóvenes con una pareja, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cómo pueden trabajar los jóvenes con ese tipo de pérdida? Porque al final, yo también algo que leía una vez era que cuando tú tienes una pareja y terminas, pues también pasas por un duelo, ¿no? Exacto. Porque pues tienes una pérdida, ¿no? A lo mejor algo que estabas muy acostumbrado a vivir con esa persona y que después ya no lo vivas, pues al final también es una pérdida, ¿no? ¿Cómo pueden trabajar, por ejemplo, en ese tipo de pérdidas? Sí, yo pienso que lo mejor que puede hacer un joven es amarse, no amarse desde el egoísmo, es amarse dándote ese valor. Tristemente, sí hay, bueno, voy a hablar mujeres y hombres que a veces no son la media naranja con nosotros o no son compatibles con nosotros, pero si tú te amas, no vas a permitir que esa persona me lastime. Sí, claro. Haz de cuenta que este eres tú
Y entonces tú sabes qué puerta abres para que esa persona entre. Entonces cuando la pareja entra para dañar, tú tienes que contrarrestar. Tú tienes que decir, esta persona no compagina conmigo, no es de mi especie, yo le llamo. Y aquí no estás haciendo diferencias, al contrario, te conoces tanto tú que no permites. Sí. Entonces te habla una persona que yo voy por mi segundo matrimonio y me gusta abrirme a hablarlo porque lo hago en tribunas a donde estoy. Mi primer matrimonio, fui muy joven, inexperta, pero descubrí que yo no me amaba. Hoy tengo un segundo esposo que es como yo. Y yo sabe el valor ya sabe el valor, somos esforzados, trabajadores, tenemos muchas cosas en común. Y entonces te vas a dar cuenta que tú eres muy feliz cuando te conoces, cuando te amas. Y no importa el tiempo que diga, no, ya se quedó. No, estoy esperando a la persona con la que voy a construir mi vida. Sí, es que pues uno luego como joven, ahí es de, no, ya nunca voy a encontrar a nadie, no, ya lo sienten todo por perdido, que no, ya nunca le voy a gustar a nadie más, o sea, como que luego uno se autoataca, ¿no? Exactamente. Y no se da cuenta de estas cosas, ¿no? Lo que realmente valemos. Sí. Y eso pues también luego pues es triste, ¿no? Porque no nos damos cuenta del valor que nosotros nos damos, ¿no? O no nos damos ese valor que nosotros necesitamos. Exactamente. ¿No? Y por ejemplo ya, para concluir, porque está muy interesante el tema. Sí, a mí me apasiona. Sí se nota, sí se nota que le gusta mucho. Pasión, es mi pasión. Ahorita hablando de esa pasión, ¿cómo fue ese encuentro hacia la tanatología? O sea, ¿cómo usted decidió empezar a investigar más de la tanatología y dedicarse a eso? Sí, cuando yo fui muy joven perdí un hijo que tenía 8 meses de gestación y yo ya había preparado todo para que él viniera. Él muere y una cosa muy triste, nadie estuvo conmigo. Entonces ahí descubrí que yo necesitaba un acompañamiento emocional. Como tú dices, el único que estuvo conmigo fue Dios cuando mi hijo murió. Entonces pasa el tiempo, yo no sabía de esto, de la tanatología, y me convierto en terapeuta orientador conductual. ¿Por qué? Porque yo venía destrozada. Y cuando estás destrozado, te da por herir, por insultar. Yo era otra. Yo vivía en un complejo y en una cápsula donde nada entraba. Yo no quería oír de nada. No podía ni sonreír. Entonces encuentro personas que me invitan a mi escuela PAT, que quiero mucho. Es una escuela que se llama Psicoterapia al alcance de todos. Ahí no llegas nada más a escuchar, llegas a participar. Un taller es vívelo. Y entonces me encuentro conmigo misma. Y entonces ahí es donde conocí que en mi vida tuve muchas pérdidas económicas, mi hijo, el matrimonio. Entonces descubrí que dentro de la pérdida siempre hay una salida que te convierte en lo que es uno ahora. Entonces me apasiona esto porque ahora, película que veo, le veo el enfoque tanatológico. ¿A dónde hubo la pérdida? Mi hija me platica, a ver, ¿a dónde hubo la pérdida? Y siempre sabemos que toda la vida habrá pérdidas, pero también nos levantamos. Si nos caemos 7 veces, la 8ª nos levantamos. Muy bien. Y ahora sí ya, concluyendo. Por ejemplo, usted que mencionó ahorita que no tuvo a alguien que la estuviera apoyando en ese proceso que obviamente es complicado. Nosotros como personas que no nos enfocamos en la tanatología, ¿cómo podríamos apoyar a una persona que está pasando por esta pérdida? O sea, sí, obviamente es el enfoque tanatológico, pero nosotros como personas ahora sí que normales, o sea, ¿cómo podríamos nosotros ser ese apoyo para esas personas? Sí, muy buena pregunta. Todo se basa desde el amor. Si tú ves a una persona que está mal y tienes un corazón para dar, con un simple abrazo y decirle estoy contigo, vamos a ver cómo le hacemos. Por ahí empiezas como ser humano a ser una persona diferente. Porque a mí me tocó ver personas que en la calle heridas o algo y la gente se sigue de largo. Nadie puede decir, ¿te ayudo en algo?
Yo a veces digo, cuando alguien perdió a alguien, hay que ir y abrazarlo. Lo primero es abrazarlo, porque el estarle diciendo, no, tú no, es cortarle sus emociones, Claro. es dar un abrazo. Por eso lo que más buscamos es llenarnos de amor, llenarnos de unos seres humanos que podemos ayudar a otros, porque no sabemos quién lo necesite y si un día nosotros lo vamos a necesitar. Porque aparte de tanatóloga, me considero una persona kármica. Si yo ahorita hago algo por alguien, un día alguien hará algo por mí. Y eso es lo mejor que yo puedo aportar. Ok, pues Sí. bueno, la verdad es que este podcast estuvo muy interesante. Gracias. Yo creo que estos consejos o esto que acaban de escuchar, pues a ustedes les puede servir, ¿no? A lo mejor con un familiar o si ustedes mismos están pasando por esta pérdida, pues que ustedes también sepan cómo sobrellevarla, ¿no? Y cómo a lo mejor también apoyar a alguien que esté pasando por esta pérdida, ¿no? Pues muchas gracias, Gracias Margarita, a ti, por estar amigo. aquí con nosotros. Gracias. ¿Qué le pareció? Muy bien, ¿Sí? muy hermoso. Estoy muy feliz y gracias por escucharme. Me siento de verdad libre. Qué bueno, libre. qué bueno. Gracias. Ahora sí que también esto es algo que nosotros hacemos aquí en Aula Abierta, el que la gente quiera hablar de la cosa que realmente les apasiona, ¿no? Y que también se sientan pues bien, ¿no? Porque y vivan esta experiencia nueva, ¿no? Y pues bueno, amigos, estamos llegando al final de este capítulo, este 6º capítulo de Aula Abierta, un lugar donde aprendes. Vean los demás capítulos que ya tenemos arriba. Denle like, compártalo con todos sus conocidos, con sus familiares, con sus amigos, con su perro, con todas las personas y con todos los seres vivos que existen. Y esperemos que les haya gustado y nos escuchamos la próxima semana en un capítulo más de Aula Abierta, un lugar donde aprendes. Hasta la próxima, adiós. Ay, qué hermoso.